de forma inesperada, empiezo a demostrar unos síntomas y llego al hospital. Entonces no me permitieron salir del hospital por alrededor de casi un mes. Me hicieron pruebas, me hicieron biopsias, me mantuvieron en la división del hospital oncológico. Inmediatamente me dejaron saber que era algo relacionado a cáncer. Los doctores pensaban que tenía leucemia y me hicieron biopsias, estudios, pruebas. Vinieron sobre 15 especialistas distintos, no solamente en oncología, sino en otras ramas de enfermedades autoinmunes, buscando dar con algún tipo de diagnóstico porque mi cuadro era muy raro. No, las pruebas que me hacían pensaban que era lupus, me hacían una prueba, salía negativo. Pensaban que era leucemia, me hacían otra prueba y salía negativo. Entonces estaban los doctores todos los días reuniéndose para, para intentar dar con algún tipo de diagnóstico, porque no entendían por qué mi sangre, los niveles en mi sangre estaban tan descontrolados y cómo yo no estaba con fiebres disparadas y trabajando, haciendo todo normal, hasta que alrededor de 3 semanas y media dan con un diagnóstico. Mientras todo esto comienza, esa primera semana fue una total lucha espiritual en el hospital. Yo me encontraba sola, lo que hacía era dormir, evitando la realidad. Mami estaba en Puerto Rico y mientras regresaba de Puerto Rico y podía estar en condiciones de entrar al hospital, a la división del hospital oncológico de pacientes delicados donde me tenían a mí, pues yo estaba sola. Y ya una vez mi mamá llegó, agradezco a una de mis amigas de la iglesia que llegó al segundo día a acompañarme y a orar. Y varios días después pudo llegar mami a orar y traer un poco de luz a toda esa situación que yo estaba viviendo, porque obviamente te dicen que puedes tener cáncer y el mundo se te vira patas arriba. Y espiritualmente fue una lucha muy fuerte. En esas primeras semanas estando en el hospital, recuerdo que tuve una experiencia que cambió mucho mi forma de ver el proceso. Yo estaba dormida y yo recuerdo haber visto una silueta negra, alta, enorme, a los pies de mi cama. Mami estaba en el mismo cuarto, pero yo no podía moverme, no podía hablar. Entonces estoy haciendo gestos y mami luego me cuenta que al escucharme como quejarme se levanta y le explico lo que vi. Entonces empezamos a orar y reprender porque entendimos que era el espíritu de la muerte que estaba rondando mi vida. Y luego de haber vivido esa experiencia, creo que en mi humanidad estaba buscando encontrar la explicación racional a lo que estaba sucediendo, pero me había olvidado de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y me tocó empezar a ver todo desde un punto de vista espiritual. Fueron semanas de mucha incertidumbre, eh, no habían respuestas, no tampoco me podía ir a mi casa. No sabía si iba a salir del hospital, no sabía cuándo eso podría ser. Eh, fue un proceso muy, muy doloroso. En mi caso, yo solamente tengo a mi mamá y verla a ella desgastarse por la preocupación, por el dolor, por el qué va a pasar. Y en mis manos, yo soy muy de tener todo planificado, todo organizado. Yo veo el ahora, el ahorita y el después, me preparo para todos los posibles escenarios. Pero esa situación me cambió el juego por completo y yo no tenía control de nada, absolutamente de nada. Y entendí que solamente podía depender de Dios. Y hablando de depender de Dios, justo unos meses antes yo había perdido mi trabajo, muy buen trabajo. Y luego conseguí un trabajo como de estos que uno dice, pues qué bueno que tengo trabajo, pero esto es temporero, esto no va a durar mucho porque yo necesito algo mejor. Y justo en esa transición caigo en el hospital. Al ser nueva empleada no tenía beneficios, no tenía nada. Pero la semana antes de haber caído en el hospital tuve una entrevista para un trabajo que era remoto, desde la casa. Y como a las 2 semanas de estar hospitalizada, ellos me llaman a ofrecerme el trabajo. Y les digo, pues tengo que ser honesta, no,
estoy en el hospital, no sé cuál va a ser mi diagnóstico, no sé qué va a pasar, pero yo quiero trabajar. Decidan ustedes qué van a hacer. Para mi sorpresa, me contratan y yo empiezo a trabajar desde el hospital. Me llevé a la computadora para trabajar. Una vez me diagnostican, eh, que determinan que tenía un linfoma en la médula ósea, empezamos el tratamiento de quimioterapia al día siguiente. Entonces, yo me había puesto en mi mente, esto, nada, lo vamos a vencer, no pasa nada. Y como que bloqueé mis emociones en ese sentido. Y cuando empieza a caerse el cabello, en menos de una semana de la primera quimioterapia, entré como en un estado de shock, y traté de retener mi cabello lo más que pude porque sentí que estaba perdiéndome yo, que estaba perdiendo mi identidad. No me reconocía, ya empezó a cambiar un poco mi tono de piel, eh, mi complexión, me veía más flaquita, ya como sin vida. Y tuve un momento en el hospital que fui al baño y ese fue el día que determiné que desde ese momento hasta que todo terminara yo no me iba a volver a mirar en el espejo, porque la mente es muy poderosa y yo lo que veía en el espejo era muerte. Yo me veía muerta y esa situación me movió muchísimo y decidí dejarle todo en las manos a Dios. Empecé a leer más la palabra, a tener devocionales en el hospital. Yo estaba 5 días en el hospital, 2 semanas en la casa, 5 días en el hospital y 2 semanas en la casa, así sucesivamente por 6 rondas de quimioterapia. Y en todo ese proceso, lo que hice fue llenarme de palabra, llenarme de gente maravillosa que fue a visitarme, a darme palabra. Y les leí el Salmo 34, iniciando porque un grupo alrededor de 4 personas, 4 grupos distintos de personas, totalmente no relacionados los unos con los otros, no se conocen, no estaban a la vez. Allí fueron a orar por mí y todos me leyeron el Salmo 34. Entonces yo entendía que Dios me estaba dando un mensaje, que era que me tocaba adorarle aún en medio de cualquier circunstancia. Y en la medida en la que pude, dentro de mi humanidad, eso fue lo que hice. Mientras todo se me estaba derrumbando a mi alrededor humanamente, yo decidí sostenerme de lo único que me podía aferrar, que era de Dios. Y ese proceso duró unos 4 o 5 meses y luego me preparan para el trasplante de células madres, que viene siendo una infusión de células madres. Y el problema era que yo no tengo hermanos. Yo no tengo hermanos de sangre. Yo soy hija única. Entonces, ¿quién puede ser 100% genéticamente compatible conmigo? Es muy difícil. Están buscando sustituir mis células madres por las de una persona que tenga mejor salud, que tenga menos chance de que vuelva el linfoma. Y me dicen que me prepare, y esta situación siempre me toca mucho porque me dicen que me prepare porque el proceso de espera, al ser hija única, mi mamá es un 50% de mi genética y mi papá es un 50%. Pues, pudiendo tener más de un 50% de probabilidades, los padres no son una opción. Idealmente sería un hermano, pero no tengo. Y me decían, bueno, ya que tú no tienes hermanos, hay que ponerte en el banco de sangre a esperar a que aparezca alguien que sea compatible contigo. Esto puede tomar de 6 a 8 meses. Entonces, en 6 a 8 meses podía pasar cualquier cosa porque el linfoma que encontraron era bastante agresivo. Y aunque ya se había podido erradicar con las quimioterapias, pues la prognosis era un poquito fuerte. Eh, para mi sorpresa, creo que fue alrededor de 2 o 3 semanas, me llama mi oncóloga y me dice, te tengo 2 donantes, 100% compatibles contigo. Y yo, ¿y quién? No, son completamente no relacionados a ti. Son personas que logramos encontrar que son 100% compatibles contigo, lo cual era médicamente un milagro. Y terminaron escogiendo a una joven de 28 años de Israel que vivía en Inglaterra y ella donó células madres para yo poder tener una oportunidad de vida.
Yo estoy esperando a que pase el mes de diciembre para poder contactarla porque gracias a Dios hizo una donación abierta y voy a poder darle las gracias directamente. Empezamos entonces el proceso de preparativos del trasplante y ya me sentía bien, ya mi cuerpo está acostumbrado a la quimioterapia, ya no hay presencia de la enfermedad, entonces tú empiezas a sentirte bien, el pelo empieza a crecer y tú te estás sintiendo en tu mejor momento. Esto va a funcionar, esto está perfecto. Y la doctora me dice, tienes que prepararte mentalmente para lo que viene, porque el trasplante de células madre va a reiniciar tu sistema inmune y tu sistema celular, a tal punto que puede que tú no comas las mismas cosas, que no te gusten las mismas cosas, que te vuelvas alérgica a cosas que no eras alérgica. Eh, Tu genética va a cambiar, tu ADN va a cambiar. Si tú fueras a tener hijos después de esto, tus hijos van a ser, en mi caso, puertorriqueños e israelíes, porque tengo la genética de esa donante. Y ella me decía, pero eso no es lo preocupante. Lo preocupante es que tienes que estar fuera del trabajo alrededor de 3 a 5 meses, porque tu cerebro no va a funcionar. Y a mí eso me bloqueó. Yo estaba muy contenta por la cuestión de que habían encontrado una donante tan rápido. Y me dice, tenemos que preparar tu cuerpo durante solo una semana con un proceso muy extenuante. Te vamos a dar 3 quimioterapias de alta dosis, te vamos a dar radioterapia de baja dosis en todo el cuerpo y luego la infusión de células madres. Pero lo peor viene después. Tu cuerpo tiene que adaptarse a esas células. Tú vas a tener niebla mental. Tu cerebro no va a funcionar. No vas a poder trabajar. Entonces, una persona como yo, que a mí me rige tanto mi carrera, es algo que me apasiona, me gusta trabajar, yo decía, yo no puedo dejar de trabajar. Y yo dije, bueno, voy a seguir trabajando y si veo que en algún momento no puedo más, pues entonces lo dejo. Pero para la gloria de Dios, nunca tuve que dejar de trabajar. Trabajé todo mi tratamiento, trabajé todas las quimioterapias y trabajé durante el trasplante de células. Tuve alrededor de 2 semanas fuera porque en el proceso del trasplante, esas 2 semanas siento que tú como que dejas de existir un poquito. Te sientes tan mal que respiras y duermes. No quieres comer, no te apetece nada, no quieres hablar, eh, duele hasta respirar. Y ese fue un momento en el que yo llegué a sentir que quizás no iba a poder superarlo. Quiero compartirles una historia que habla de dolor, de incertidumbre, de un trasplante de médula ósea y de muchas lágrimas, pero sobre todo quiero compartir una historia sobre la fidelidad de Dios. Muchas veces escuchamos testimonios y pensamos que son historias de victoria, pero la realidad es que los testimonios no comienzan con la victoria, comienzan con una batalla. Hubo un momento en mi vida en el que los planes se detuvieron, mi salud cambió, mi futuro parecía incierto. Los médicos tenían respuestas que yo no quería escuchar y había preguntas que nadie podía responder. Fue entonces cuando tuve que decidir si mi fe dependía de mis circunstancias o del Dios que estaba conmigo en medio de ellas. El Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ese versículo parece sencillo hasta que la vida se descontrola, porque es fácil estar quietos cuando todo está bien. Lo difícil es permanecer quietos cuando llegan los diagnósticos, cuando llegan las malas noticias, cuando no sabemos qué va a pasar mañana. Cuando recibí mi diagnóstico, sentí miedo. Miedo a lo desconocido, miedo al tratamiento, miedo al sufrimiento, miedo al futuro. Y aunque amaba a Dios, hubo momentos en los que no entendía por qué estaba pasando aquello. Sin embargo, Dios comenzó a enseñarme algo poderoso. La quietud no significa ausencia de dolor, significa confiar aun cuando no tenemos todas las respuestas. Dios no me pidió entenderlo todo, me pidió confiar. Y en medio de citas médicas, tratamientos, hospitalizaciones y procesos difíciles, Él seguía siendo Dios. El cáncer no solo afecta el cuerpo, afecta las emociones, la mente, la familia, los sueños. Hay días que uno se siente fuerte y otros en que simplemente quiere llorar. Hay días en que la fe parece una montaña y otros en que parece una pequeña semilla. Pero aprendí que Dios no desprecia la fe pequeña.
Durante el tratamiento y posteriormente durante el proceso del trasplante, hubo momentos en los que no podía ver el final del camino. Hubo días de agotamiento, días de incertidumbre, días en los que mi única oración era, Señor, ayúdame. Y Dios respondió de maneras que a veces no eran espectaculares, pero sí profundas. Respondió a través de personas, a través de una palabra, de una llamada, a través de una paz inexplicable. Yo recuerdo que en un momento me llevaban a una tercera biopsia de médula ósea, dolorosísimas por demás, y me estaba dando mucha ansiedad. Y recuerdo que cuando me fue a buscar la persona de transporte, en silencio iba orando y le decía a Dios, Señor, yo no puedo hacer esto sola. Yo necesito que tú me ayudes. Yo necesito de ti. Y es como les leí en el Salmo 34, dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. El salmista no dice que Dios lo libró de todos sus problemas, dice que lo libró de sus temores, porque a veces el problema sigue presente, pero el miedo pierde su poder. Y eso fue exactamente lo que Dios hizo conmigo. No siempre cambió la situación inmediatamente, pero comenzó a cambiarme a mí. Comenzó a fortalecer mi corazón, a enseñarme que su presencia era más grande que mi diagnóstico. Comenzó a recordarme que mi identidad no estaba en la enfermedad. Yo no era cáncer, yo no soy cáncer, yo soy hija de Dios. Primera de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo no estaba minimizando el dolor, lo dice un hombre que conoció el sufrimiento, pero Pablo había descubierto algo. Dios nunca desperdicia el dolor, no es en vano. Lo que para nosotros parece destrucción, Dios puede transformarlo en formación. Lo que parece una pausa, Dios puede convertirlo en preparación. Lo que parece pérdida, Dios puede usarlo para producir gloria. Yo jamás habría escogido este camino. Nunca, nadie escoge una enfermedad, un trasplante o el sufrimiento. Pero mirando hacia atrás, puedo ver que Dios estaba obrando incluso cuando yo no podía verlo. Él estaba formando mi carácter, fortaleciendo mi fe, estaba enseñándome dependencia y estaba mostrándome que su gracia era suficiente. Muchas veces pensamos que la victoria es únicamente recibir el milagro físico. Y sí, agradezco profundamente a Dios por cada avance, cada resultado, cada oportunidad de seguir adelante. Pero aprendí que la mayor victoria no fue solamente sobrevivir. La mayor victoria fue conocer a Dios de una manera que jamás había conocido antes. Porque hay aspectos del carácter de Dios que solo descubrimos en el valle, en el desierto. Conocí al Dios que sostiene, conocí al Dios que consuela, al Dios que acompaña, conocí al Dios que permanece cuando todo lo demás parecía moverse. Y entendí que su presencia es uno de los regalos más grandes que podemos recibir. Si hoy alguien está atravesando una batalla, yo quiero decirle algo. Dios no ha dejado de estar presente. Tal vez hoy no entiendes lo que está pasando. Tal vez las respuestas no han llegado. Estás cansada, tienes miedo. Pero el mismo Dios que estuvo conmigo está contigo. El mismo Dios que me sostuvo puede sostenerte. El mismo Dios que escuchó mi clamor, escucha el tuyo. El Salmo 34 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y puedo dar testimonio de que eso es verdad. No porque lo leí, sino porque lo viví. Vi la fidelidad de Dios en los días buenos y en los días difíciles. Vi su mano cuando tenía fuerzas y cuando no las tenía. Y hoy puedo decir que si Dios me sostuvo en aquel valle, también puede sostener a cualquiera que esté atravesando el suyo. Porque el cáncer tuvo una voz, el miedo tuvo una voz, la incertidumbre tuvo una voz, pero la voz de Dios fue más fuerte y su fidelidad sigue siendo mayor que cualquier batalla. Gracias. Al principio fue los brazos, mucha inflamación, hinchazón, los sueros, no me podían encontrar vena, por eso vieron los moretones. La pérdida del cabello fue bien rápida, fue mucho más rápida
y fue mucho más impactante de lo que yo pensaba. Yo como que subestimé un poco lo que era la pérdida del cabello. Ah, el pelo crece, pero sí, sí fue una de las partes que más tuve que trabajar después del proceso, porque a todo uno se acostumbra, pero cuando todo termina, uno vuelve a la normalidad y uno vuelve a ese nuevo normal, a conocerse de nuevo, y uno tiene que empezar a verse al espejo con el mismo amor que se veía antes, en lo que todo vuelve a verse normal. Y ahí es donde entra Dios a recordarnos que Él nos ve con los mismos ojos, aunque por fuera nos veamos diferentes. Quería compartirles eso para finalizar. Gracias.